Bienvenidos al vistazo número 23 del 2 al 9 de julio, en el que veremos dos advocaciones marianas propias de mi país, Colombia, pero veneradas también en España, y quizás ustedes me puedan contar de otro país en el que se venere, al igual que a estos santos. ¿Hay alguno que le tengan más fervor? Déjenme en los comentarios. El 2 empezamos con San Otón, quien vivió en el siglo XII. Fue huérfano de padre y madre. Enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Partió a Polonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció y fundó una escuela que ganó prestigio y le dio buenas ganancias. Se hizo conocido y estimado en la corte polaca, amigo y consejero del emperador Enrique IV, que lo nombró obispo de Momberg. San Otón hizo lo que pudo por conseguir que se arrepintiese y se sometiese al Papa. Se negó a aprobar el cisma y demás crímenes del emperador. Sin embargo, solamente quedó con la conciencia tranquila cuando fue consagrado obispo por el Papa Pascual II, alrededor del año 1106. Es considerado el evangelizador de Pomerania. Fundó allí numerosos monasterios, instruyó a los gentiles y bautizó a los que se adherían a la fe. Murió en su diócesis el 30 de junio de 1139. Fue canonizado 50 años más tarde. También el 2 tenemos la fiesta patronal de Nuestra Señora del Campo. Esta foto es de la escultura que hay en la parroquia que se encuentra al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia. Ya vamos a verla, pero primero conozcamos su historia, porque es patrona de la sabana de Bogotá, tal como narra el periódico El Tiempo. Su advocación comenzó cuando el obispo primado encomendó a un escultor que hiciera una estatua de la Inmaculada para ponerla en la fachada principal de la catedral. Una de las personas que narra la historia es Cecilia Fernández de Pallini, descendiente de Francisco Fernández, propietario de la hacienda Los Cedros, en donde estuvo la Virgen durante casi un siglo, luego que el dueño se la encontrara en el puente que atravesaba la quebrada de San Diego, en donde está hoy la iglesia que lleva ese nombre. Comentan que se cayó por andar borracho y que al levantarse lo primero que vio fue una piedra con la figura de la Virgen. Él aseguró que esa imagen lo había salvado de morir. Aunque nadie sabe cómo llegó a ese lugar, parece que esa piedra la utilizaron los recoletos de San Diego para la construcción del puente. Terminó allí sin saberse por qué, después de la muerte del obispo, pues el artista no quiso terminar, al parecer por temor a que no le pagaran su trabajo. La gratitud del hacendado fue tan grande por haberlo salvado de morir que pidió a los recoletos que se la regalaran para tenerla en sus tierras y venerarla. Inmediatamente mandó a terminarla. Quedó con las manos en posición de oración y la cabeza un poco inclinada. Después le construyó una capilla. Como quedaba en su hacienda, la nombró Nuestra Señora del Campo. Pero solo los pobladores la conocieron cuando una plaga invadió las plantaciones a comienzos del siglo XVI. El hacendado aprovechó la situación para decir que Nuestra Señora del Campo acabaría con ella. Por eso se organizó una romería por toda la sabana con ella y sucedió el milagro. Los diarios capitalinos dedicaron grandes espacios en sus páginas para registrar la noticia y en los púlpitos se habló de ese acontecimiento. Desde entonces, la imagen pasó nuevamente a manos de los recoletos y ahora se encuentra en la capilla lateral de la iglesia San Diego, la cual veremos el 13 de noviembre, no se la pierdan. La parroquia Nuestra Señora del Campo, que queda al norte de la ciudad, está en la calle 152, número 870. Este es su precioso interior, con vitrales de pájaros, cruces y un enmarcado del fondo del altar espectacular. El 3 recordamos a Santo Tomás Apóstol. Era judío, pescador de oficio, y es recordado por haber sido quien dijo que no creería en la resurrección de Jesús hasta meter las manos en su llaga, en su costado y en las heridas de sus manos y pies. Y la verdad es que eso hacemos nosotros cada que le recordamos a Dios lo que le duele que le traicionemos, repitiendo una y otra vez nuestras mismas ofensas. Por haber dicho esto, se le pinta con una lanza. Y bueno, ustedes saben que 8 días más tarde Jesús
apareció de nuevo en medio de sus discípulos y se dirigió a Tomás para decirle: pon aquí tu dedo y mira mis manos, dame tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús replicó: has creído porque me has visto. Bienaventurados quienes han creído sin haber visto. Esta preciosa reflexión nos sirve no solamente para caer en cuenta de cómo podemos creer sin necesidad de ver, porque Dios se encarga realmente de mostrarnos que todo es cierto, sino que además por esa forma en la que Tomás lo reconoce como Señor y Dios. Así es como podemos rectificar, reconocerlo, llamarlo, involucrarlo en todo lo que hagamos y confiar en Él. Reconocerlo como Señor y Dios nuestro, especialmente al verlo en la Eucaristía. El martirologio romano combina varias leyendas, afirmando que Santo Tomás predicó el Evangelio a los partos, medos, persas e hircanios, y que después pasó a la India y fue martirizado en Calamina. La parroquia se encuentra en la carrera 67A, número 10A 78. Este es el oratorio con un precioso altar detrás de la hostia consagrada. El 4. Celebramos a Santa Isabel de Portugal, que recibió muy buena educación y este nombre en honor de su tía abuela Santa Isabel de Hungría, de la cual tenemos una parroquia. Ya la veremos en su día. A los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Admiraba sus cualidades de tan buena esposa, pero él realmente tenía un genio violento y era bastante infiel. La pobre reina tuvo que soportar todo con exquisita bondad y heroica paciencia. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Incluso educó los hijos que él tenía con otras mujeres. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel plena libertad para dedicarse a hacer sus obras de caridad y ser piadosa. Ella asistía devotamente a la Santa Misa y se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio. En sus horas libres se reunía con otras damas a coser, bordar y fabricar vestidos para los pobres. En las tardes se dedicaba a visitar a ancianos, enfermos y a socorrer cuanto necesitado encontraba. Hizo construir albergues para indígenas, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niños, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta. Hacía construir conventos para religiosos. A los muchachos muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento. Tenía guardada una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de boda que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas el día de su matrimonio. Muy bella en todo lo que pensaba. Tuvo 2 hijos, Alfonso, que será rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde. Y en parte esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales. En 2 ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción, hasta que obtuvo que su hijo y el papá hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo más posible para poder enemistar al rey Dioniso y a su hijo Alfonso. Algunas veces cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse, ella, vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros y de rodillas ante el esposo o el hijo les hacía jurarse perdón y obtenía la paz. Son impresionantes las cartas que se conservan de esta reina pacificadora. Escribió a su esposo: como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo, pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre.
Al hijo le escribe: por Santa María la Virgen te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo. No con las armas arreglamos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos, pero por favor, recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. Y conseguía la paz una y otra vez. Increíble. Su esposo murió muy arrepentido y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, auxiliar enfermos, ayudar a religiosos, rezar y meditar. Pero un día supo que entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, el rey de Castilla, había estallado la guerra. Anciana y enferma como estaba, emprendió un larguísimo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre los dos. Fue mortal para ella. Cuando sintió cercana la hora de su muerte, la hizo llevar a un convento de hermanas clarisas. Allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros y el sumo pontífice la declaró santa en 1626. Es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. Que Santa Isabel ruegue por todos nuestros países. El 5 está San Antonio María Zaccaria, fundador de los clérigos regulares de San Pablo. Nació en Cremona, Italia, en 1502. Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años. Su madre, viuda a los 18, renunció a nuevos matrimonios que se le ofrecían, con tal de dedicarse totalmente a la educación de su hijita, y los resultados que obtuvo fueron admirables. Estudió medicina en la Universidad de Padua y allí supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias. Así conservó la santa virtud de la castidad. Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos, vistió siempre como la gente pobre, y el dinero que ahorraba con esto lo repartía entre los más necesitados. El 22, a sus 22 años, se graduó de médico y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a las personas más pobres, la mayor parte de las veces gratuitamente. Aprovechaba su profesión para ayudarlos también a sus pacientes a salvar el alma y ganarse el cielo. Pero unos años después, sus directores espirituales le aconsejaron que hiciera también sus estudios sacerdotales. Así logró ordenarse y fue médico de cuerpo y de almas. El 6. Recordamos a Santa María Goretti, mártir de la pureza, que perdonó a su atacante antes de morir, siendo aún muy niña. Ella nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia, siendo la tercera de 7 hijos. Recibió una formación espectacular, fue siempre muy devota y consagrada a la Virgen y bautizada el día siguiente de su nacimiento. Muy importante esto. A los 6 años recibirá el sacramento de la confirmación. Por la dura crisis económica, la familia tuvo que emigrar para servir al conde Masoleni. Tras un año de trabajo agotador, el padre contrajo una enfermedad fulminante, el paludismo, que lo llevó a la muerte después de padecer 10 días. Como consecuencia, la mamá tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de los hermanos mayores, y María suple las labores del hogar y la educación de los menores en la medida de lo posible. María, desde muy chica, anhela recibir la Sagrada Eucaristía, y como era costumbre en esa época debió esperar hasta los 11 años, pero comenzó a formarse y con ayuda de todo el pueblo reúne la ropa para la primera comunión, recibiendo así la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. La familia vivía compartiendo cocina con Alessandro y su padre. Este muchacho comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente María. En un principio no comprendió, pero al adivinar sus intenciones perversas, ella permanece alerta, rechaza la adulación y suplica a su madre que no la deje sola, pero no se atreve a explicarle las causas de su pánico, por las amenazas que él le había hecho. El 5 de julio, su madre la deja sola, pensando que era solo por un capricho su pedido. Alessandro lo descubre y pues aprovecha la oportunidad. María se defiende para evitar que él cometa este pecado al punto de hacer que Alessandro la mate. Pero justo antes de morir,
ella le dice que lo perdona. Así no pudo robarle su más grande tesoro, la pureza. Y mientras está en el hospital sin que puedan hacer nada por ella, se alcanza a confesar y despedir de su familia. Alessandro fue condenado a 30 años de trabajos forzados y poco a poco, gracias al obispo y a un sueño donde se le apareció María vestida de blanco en los jardines del paraíso, Alessandro comienza a convertirse, al punto de ir a visitar a su madre, a la madre de María, pedirle perdón, y ella lo hace diciéndole: si María te perdonó, ¿cómo no voy a perdonarte yo? Gracias a su buena disposición, consigue el puesto de hortelano en un convento de capuchinos, mostrando una conducta ejemplar, para luego ser admitido en la Orden Tercera de San Francisco. Fue llamado como testigo en el proceso de beatificación de María. La parroquia se encuentra en la carrera 47A, número 9383, toda blanca, apenas para simbolizar la pureza de ella. En su interior vemos un precioso entrelazado de madera en el techo. El 7. Conmemoramos a San Pandeno, sabio padre de la Iglesia y varón apostólico, que vivió en el siglo II. En su juventud había sido un filósofo de la escuela de los estoicos. Según la tradición, llegó a ser director de la escuela catequética de Alejandría, elevándola por encima de todas las de los filósofos, gracias a los excelentes métodos pedagógicos que empleó, llegando a formar allí al famosísimo Clemente de Alejandría. Eusebio, el historiador, afirma que San Panteno era un hombre de gran cultura y un ardiente y celoso predicador. También cuenta que había oído decir que San Panteno fue a predicar la fe a la India, tal vez Yemen y Etiopía, y que conoció ahí a los cristianos a los que San Bartolomé había dado el texto hebreo del Evangelio de San Mateo. Este testimonio, repetido por San Jerónimo, es uno de los argumentos más utilizados por los que sostienen que la Iglesia de la India fue fundada por un apóstol. Dato curioso. El 8 tenemos a San Isaías, quien sufrió muchas veces por no ser escuchado, y es el primer biógrafo de Jesús, porque gracias a las revelaciones que Dios le dio, conocimos cómo Dios iba a darnos a su Hijo unigénito. Luego de valorar que había sido el más grande profeta, fue para Israel un héroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierte en un clásico de la literatura de Israel. Nació en Jerusalén en el año 765 a.C. y parece que era de familia de clase aristocrática. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura superior. El 9. Cerramos con la celebración de Jesucristo Redentor, es decir, lo que reúne toda la misión de Jesús, que anuncia la buena nueva del Evangelio a todos. Esta es la misión que sigue la comunidad redentorista, fundada por San Alfonso María de Ligorio, de quien hablaremos en agosto. La escultura que muestro aquí está ubicada en Brasil y es una de las 7 maravillas del mundo moderno, con sus 30 metros de altura y 8 metros de base, abriendo las manos a todos. La parroquia en Bogotá, con este nombre, se encuentra en la calle 152, número 5089. Encima del altar vemos estos preciosos vitrales. Y también hoy celebramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Tenemos un santuario en Chiquinquirá, por eso su nombre, pero hay una parroquia cerca llamada de la Renovación, que se construyó en el lugar donde ocurrió el milagro. Miren el precioso altar que tienen alrededor de una réplica del cuadro, y bajo tierra tienen la fuente que emanó desde entonces en el lugar. Se los súper recomiendo para ir a visitarlo. Más que para hacer un recorrido subterráneo, es por ir a tener un tiempo de meditación y oración muy especial en ese ambiente santo que cuenta con la presencia de Mamá Linda, que renovó el cuadro. Miren, esta historia es fascinante. El primer pintor español que llegó al Nuevo Reino de Granada fue Alonso de Narváez. Se radicó en la ciudad de Tunja y por encargo de Antonio de Santana, encomendero de Sutamarchán, Chiquinquirá y otros pueblos de la región, pintó en un lienzo rectangular una imagen de la Virgen del Rosario.
así que la acompañó en ese espacio que quedaba del rectángulo con San Antonio, patrono de quien encargaba el lienzo, y San Andrés, patrono de Fray Andrés Jarraqui, encargado del culto en la capilla de la hacienda de los aposentos de Sutamarchán, en donde se veneraría la imagen de la Virgen. Durante varios años este lienzo estuvo presidiendo la humilde ermita, pero cuando se decoloró por la semi-intemperie del lugar fue retirado y usado en la hacienda para secar granos al sol. Una mujer española llamada María Ramos, cuñada del encomendero Santana, pidió que le regalaran el lienzo desteñido. Lo llevó a su casa en Chiquinquirá y frente a él le rezaba a la Virgen y le ofrendaba luces y flores. Fue entonces cuando Mama Linda realizó un prodigio que cuentan varios documentos de la época. Consistió en la renovación de la pintura del lienzo el 26 de diciembre de 1586. Justo una mujer indígena pasaba con su hijito por frente de la vivienda de María Ramos cuando vio una intensa luz. Entonces entró, avisó a la dueña de la casa y vieron cómo el viejo lienzo de la Virgen estaba rodeado de resplandores y sus colores estaban renovando. La noticia del prodigio se esparció por el poblado y sus alrededores, haciendo que la gente fuera llena de fe a implorar a la Virgen favores y luego presenciaran grandes milagros. En 1587, el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, don Fray Luis Zapata Cárdenas, levantó información jurada de los milagros concedidos por la Santísima Virgen y dispuso que se edificara un templo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En 1588, una terrible peste de viruela azotó todo el país, y a donde era llevado el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, la epidemia cesaba, como sucedió en Tunja. Más de 200 años después, durante la Guerra de Independencia de España, el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá fue llevado como estandarte de las tropas patriotas a los llanos orientales. Fue idea del comandante de estas tropas, el general francés Manuel Serviet, quien estaba unido a la causa independentista. También en la Guerra de Independencia, cuando los patriotas necesitaron dinero para costear su lucha, tomaron en préstamo las joyas que a lo largo del tiempo habían sido donadas a la Virgen de Chiquinquirá. Tras un fuerte terremoto ocurrido en 1785, los frailes deciden construir una nueva basílica en otro lugar de la población y trasladar allí la imagen de la Virgen. Esto generó protestas por parte de los vecinos. Pese a todo, la nueva iglesia se edificó y la imagen fue trasladada cerca del año 1823. En 1919, al conmemorarse el primer centenario de la independencia, siendo arzobispo Bernardo Herrera Restrepo y presidente de la República Marco Fidel Suárez, la imagen fue traída a Bogotá, coronada solemnemente y proclamada Reina de Colombia. Así se le agradecía el préstamo de sus joyas que nunca se le pagó y su protección para el logro de la independencia. El 29 de julio de 1967 hubo un temblor que dejó semidestruida la basílica, el Templo de la Renovación y parte de la ciudad, por lo que el cuadro fue llevado al patio del convento de los frailes dominicos y retorna hasta 1969. El 3 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó la basílica y consagró Colombia a la Virgen María, pidiendo la paz. Este es su interior, con el precioso altar que encima tiene el famosísimo cuadro, que resplandeció otras 2 veces más. La segunda fue en 1989, en vísperas de la Epifanía, permaneciendo así por 24 horas, y una tercera vez brilló cerca de la fiesta de San José, en 1999. La parroquia en Bogotá se encuentra en la carrera 13, número 5138, con unos detalles góticos espectaculares, especialmente porque sobre la entrada encontramos las estatuas de los 3 participantes del cuadro, que nos reciben para conocer el espectacular interior, con sus arcos, flores, ángeles dorados y mucho más. Es increíble poder ir a visitarla porque rinde un homenaje muy, muy especial con este altar tan divino. Muchas gracias por ver conmigo estas advocaciones marianas que tanto queremos. Recuerden que por más que nosotros le digamos Virgen de Chiquinquirá
o Nuestra Señora de Fátima. Siempre es Nuestra Señora del Rosario, así mismo ella se llama, porque siempre es la misma Virgen y siempre va con el mismo mensaje, así como también dijo en Lourdes. Lo más importante es que recen el rosario. Muchas gracias y muchas bendiciones.